Hola, otra vez Caro. Estoy haciendo este video desde un lugar mágico y vine a hacerlo aquí con un propósito muy específico y es para explicar dos cosas que dije en el primer video y me gustaría explicarlo para poner contexto a esos dos temas que tienen que ver con mis hijos. Mis hijos están enterados que estoy haciendo este video, pero quería yo hacerlo porque explica perfectamente bien por qué porque el día de hoy yo puedo ser feliz y puedo estar en este proceso donde encuentro mi paz y mi libertad, eh, eh, y de mi equilibrio en mi paz y mi libertad y puedo hacer las cosas que yo quiero y perseguir mis sueños y no sentirme culpable por estar yo aquí y ellos allá. Les voy a enseñar un poquito el lugar, se llama Coral Canyon, está entre las colinas de Santa Mónica y Malibú y es un lugar lleno de rocas y de rocas gigantescas y de cuevas. A la distancia, esto no se alcanza a ver en un día claro, se ve todo eso que se ve allá, es el mar, es Malibú, y están todas estas montañas y colinas, y hacia allá, pues cuando se pone el sol, que un ratito más se pone rojo, son cielos en fuego, ¿no? Y estas rocas que, bueno, se ven así como a la distancia, pero son del tamaño de un edificio, y son las cosas que a mí me gusta hacer. Cuando digo que mi pasión es caminar, a esto me refiero, vengo a estos lugares y no me detengo. Si alguien sabe de un trabajo de caminadora profesional por gusto y necesitan que alguien pruebe tenis o algo, pues díganme y yo encantada de la vida acepto porque podría hacer esto todos los días. No me canso de ver los paisajes y no me canso de caminar. Bueno, esto viene al caso porque en el primer video yo decía que a mis hijos no los extraño sufriendo es la distancia y el espacio que hay y el tiempo que no nos hemos podido ver, pero que los extraño llevándolos conmigo a los lugares que me encantan y este es uno de ellos. Es un lugar mágico y dice la leyenda de que aquí venía Jim Morrison a agarrar inspiración, que tenía una cueva que él decoró con graffiti, con toda la onda psicodélica de los 70s y la gente venía a visitarla, pero me parece que ya limpiaron todo porque venía tanta gente a verla que empezaron a deteriorar el lugar y empezaron a grafitear por todos lados. Entonces, bueno, al parecer la escondieron, no hay señalización, no hay nada en internet que te diga por dónde caminar, pero no importa porque yo vine a buscar esa cueva, pero acabé encontrando uno de mis lugares favoritos hasta el día de hoy. Y a eso me refiero cuando digo que a mis hijos los extraño así, o sea, los traigo conmigo, los vengo pensando y además ya vengo planeando cuando vengan a visitarme. No han podido hasta el día de hoy venir a Los Ángeles, pero yo sé y tengo la certeza que próximamente se va a dar esa oportunidad. Y pobres porque me los voy a traer en friega, caminando y subiendo montañas y rocas, porque quiero que vean todo esto que representa tanto para mí, que es aquí donde he encontrado el sentido a muchas cosas de mi vida. Aquí vengo y me pongo en paz cuando tengo conflictos personales o cosas que resolver y no tengo la seguridad de las decisiones que estoy tomando aquí. Nada más de ver la magnitud del lugar, me pone la madre naturaleza me pone en mi lugar y me dice, tienes un problema, pero eres capaz de solucionarlo. Entonces, bueno, así es para mí. Esto es lo que, en lo que llegan mis otros sueños. Yo estoy disfrutando el trayecto y me ha tocado un trayecto inigualable y fuera de serie. Pero bueno, la otra parte, en el video anterior yo mencioné que lo que más me había dolido de haber llegado a los 50 y no haber cumplido con las cosas, las expectativas que yo pensaba que mi entorno tenía en mí, había sido que yo no había tenido una buena relación con mis hijos, que yo pues en realidad no había sido una buena mamá por un buen cacho de tiempo. Y pues esto va a ser una confesión, un ejercicio catártico, un ejercicio de que ya es algo muy platicado con mis hijos. Como les digo, ellos están enterados que estoy haciendo este video y es algo que hemos trabajado muy duro los tres y creo que lo tenemos muy superado y seguimos trabajando para mejorarlo cada vez, pero es algo que lo logramos, somos triunfantes al respecto. Y bueno, la historia va así. Yo decidí ser una mamá de tiempo completo. Cuando decidí tener hijos, dejé de trabajar y me dediqué a mis hijos. Yo tenía una fotografía muy precisa de lo que yo quería de mi familia, con mis hijos y de lo que yo quería hacer para ellos. Yo, en mi historia personal,
Yo no conté con mi mamá para que me ayudara a crecer y que hiciera cosas por mí. Luego lo contaré, ni yo ni mis hermanos contamos con mi mamá, pero yo sí tenía muy claro qué eran las cosas, la imagen, el sueño mágico que yo creé en mi cabeza, construí en mi cabeza de lo que yo quería para mí y para mis hijos. Y fui metódica y prácticamente todo lo que yo había imaginado lo llevé a cabo. Cuando entraron a la escuela me convertí en representante del grupo vocal, como le dicen, y me involucré en todo lo que había que hacer de mis hijos, y entonces organizaba y juntaba dinero para los regalos y las pastorelas y las kermeses, y yo era la primera en llegar y la última en ir, me ponía, quitaba, organizaba. Se convirtió en una misión también para mí, y claro que además tenía lo que yo quería cumplir en mi casa. Entonces, para lograr todo eso, caí en un patrón de conducta controlador, donde lo único que importaba era eso, quedar bien. Y entonces quería yo quedar súper bien con la gente de la escuela, los padres de familia, con los directivos, con todo el mundo. Y además yo tenía mi proyecto personal, y entonces vivía en un estrés porque yo sentía que no me alcanzaba el tiempo, yo sentía que no daba el ancho para cumplir con todas esas cosas. Entonces, pues lo único que resultó fue que ese estrés y esa aprensión que yo tenía por cumplir con todo, me lo traje a casa, y entonces a mis hijos les afectó porque yo estresada les exigía además a dos chiquitos que en vez de disfrutar de todas estas cosas que yo me propuse por ellos, se convirtió en casi como en una orden, y empezó a perder todo sentido. Y pasó el tiempo y se fracturó mi matrimonio, y llegó un divorcio sorpresivo y un proceso muy penoso, muy doloroso. Tan doloroso que a mí me lanzó al piso, me rompió, y me convertí en esta mamá zombie trabajando en piloto automático. Yo iba y venía sin saber, manejaba y no sabía yo ni qué calle había yo tomado, si me había pasado un alto, no nada, y venía con dos chiquitos en el coche. Mis hijos solamente me veían dormir, llorar y comer, y con una cara hinchada, con los ojos deformes de tanto llorar, con unas bolsas gigantescas debajo de los ojos. No dejaba yo de llorar. Una mamá que no ponía ya atención a las cosas, y pasé de ser esta mamá involucrada además en las cosas que tenía que ver con ellos, a no estar. Estaba yo físicamente, pero no estaba. Y eh, Y además, pues en esos 3 años de tanta depresión, pues comía, y no precisamente lechuga y jitomates. Yo me dediqué a comer helado y galletas. Entonces subí 30 kilos. Entonces, eso encima de todo, pues la depresión de verme cómo me había dejado, cómo me había yo abandonado, fue muy, muy, muy triste, fue muy fuerte. Y pues bueno, como pasa en muchos divorcios, mamá tuvo que regresar a trabajar. Yo llevaba sin trabajar 10 años, no estaba actualizada en nada, porque mi proyecto era quedarme en casa a cuidar a mis hijos. Y ese proyecto ya no existía. Entonces empecé a buscar trabajo, y aterrada, porque además pensaba yo, o sea, tengo más de 40 años, y además con todo el sobrepeso que tengo, nadie me va a querer contratar, porque además se veía en mi cara, en mis expresiones, el dolor y lo rota que yo estaba, lo abandonada, ¿no? Que me abandoné, y entonces yo pensaba que eso la gente lo iba a notar. Finalmente conseguí un trabajo que inicialmente me causó muchísima ilusión, pero rápidamente se tornó en una pesadilla, porque tengo que admitir también que yo sufrí de abuso laboral, de bullying, y que no me atreví a decir nada, ni me atreví a renunciar, porque eso representaba el único sostén que yo tenía, y yo en mi cabeza me había convencido de que nadie me iba a volver a contratar por mi aspecto, y porque ya no tenía yo edad para volver a empezar. Y luego llegaron otras oportunidades, gracias a Dios, pero en ese momento esa era yo. Y claro, para yo poder dar y hacer todo lo que yo hacía durante el día, me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana. Y al ser una mamá ausente, porque dejaba yo a mis hijos en la escuela a las 7, y me iba yo a trabajar y no regresaba hasta las 10:30, 11 de la noche, me encontraba con un desorden, con hijos sin hacer la tarea, porque claro, yo era tan controladora antes, que yo hacía todo y no les enseñé a estar solos, y a poder resolver ciertas cosas
por sí mismos. Entonces, pues me encontraba con todo este caos en casa que solamente detonaba todo lo que yo llevaba cargando y que con el cansancio se exacerbó. Entonces causé mucho estrés y mucho dolor a mis hijos, y siendo yo el adulto a cargo y siendo yo la persona que se entendía que los tenía que defender y cuidar, me convertí de alguna manera en la persona que los estaba dañando. Y las cosas escalaron a un punto en el que yo tuve que poner un alto a mí misma y decir, tienes que hacer algo ahorita o ya no tienes tiempo. Me entró un sentimiento de urgencia en el que decía, de verdad tengo que hacer algo ya. Entonces, lo único que se me ocurrió era esta sensación de huir, y fue, de alguna manera, fue lo que hice. Me empecé a salir a caminar. Era una manera de huir y de yo removerme del entorno en donde se causaba el conflicto. Y así empezaron mis caminatas nocturnas, con un par de tenis Converse viejos y unos pants de los que uno tiene para hacer la limpieza en la casa, viejos, feos y sucios, y así me salía yo a caminar. Empecé con 15 minutos y debo decir que sí, que el primer día que salí, al minuto 8, yo ya me quería regresar y yo nomás decía, Carolina, estás loca y las cosas que se te ocurren, mañana ya te arrepentiste y no pasa nada. Pero no, al día siguiente me prometí caminar un poquito más, y entonces de 15 minutos aumenté a 16 y así fue aumentando. Conseguí media hora, la media hora se convirtió en una hora y el día de hoy son 2 horas a 2 horas y media diarias, dependiendo mi estado de ánimo, mi cansancio, pero todas las noches de lunes a lunes yo camino 2 horas en donde esté. Y entonces, bueno, empecé a caminar y yo los primeros días me inventé este mantra de decir, me decía a mí misma, Caro, cada minuto que estás afuera es un minuto de paz para tus hijos. Y así lo repetía y lo repetía mientras caminaba por los camellones de la Condesa, de la colonia Condesa. Y al poco tiempo, no había pasado ni un mes, y yo ya me sentía súper bien, estaba contenta, me sentía fuerte, me sentía poderosa, y por primera vez estaba haciendo algo que había yo podido cumplir de principio a fin, sin rajarme, y hacerlo. Y entonces caminaba y me inventé otros mantras cuando tenía otras cosas, hacía otras frases y las iba yo repitiendo, o cuando no quería yo pensar en nada, pues me ponía mis audífonos a todo volumen y ponía yo mis canciones y me perdía en las canciones, y yo venía cante y cante y cante y cante, y yo no canto bien, pero venía yo cante y cante en voz alta para evitar los pensamientos oportunistas que a veces llegaban y que me hacían enojar, porque yo estaba en un estado de víctima en el que pensaba que todo lo que estaba pasando era en mi contra y que alguien lo estaba haciendo en mi contra. Entonces, que bueno, caminando y fuerte, caminaba yo rapidísimo y brincaba las banquetas, y cuando llovía brincaba yo los charcos y no importaba, ¿no? Y bueno, empecé a entender que yo necesitaba este espacio para mí y que además necesitaba escucharme, ¿no? ¿Cómo iba yo a arreglar las cosas? Y poco a poco empezaron a cambiar. Bien dicen que no trates de cambiar al otro, cambia tú y tu entorno cambiará. Y fue exactamente lo que pasó. Sin decir nada, mis hijos también empezaron a cambiar, empezaron a hacer ejercicios, empezaron a cuidar, empezaron a hacer abdominales, se consiguió un aparato rarísimo para hacer lagartijas y se atrapaban en un tubo que yo años atrás les había colgado en su cuarto. Y entonces las cosas empezaron a cambiar solitas, sin decir nada. Y ellos solitos empezaron a ver por sí mismos, a entender que se tenían que cuidar. Y entonces cada uno empezamos a hacer cosas para sí. No estábamos haciéndolo porque mi mamá me lo dijo, porque yo lo tengo que hacer por mis hijos. Cada uno, en nuestro rollo en la cabeza, empezamos a hacer estos cambios. Y fue mágico. Pasaron los años y ellos ya habían tomado la decisión de irse a vivir por su cuenta. En mi fotografía de aquella niña que quería las cosas a su manera, de manera metódica, yo me imaginaba que el día que mis hijos salieran de casa iba a ser como comercial de Suavitel, ¿no? En cámara lenta, y yo abrazándolos y ellos diciéndome, mamá, pero aquí voy a estar para ti. Pues no sucedió así, se fueron poco a poco, fueron sacando sus cosas poco a poco, y ya un día ya no regresaron y ya se quedaron permanentemente en el departamento donde viven. Pero estuvo bien, estuvo perfecto así. Y yo después descubrí que mi solitud me regalaba muchas cosas y que estaba bien para los tres.
Pero para cuando yo empecé a hacer mis planes de venirme para acá, tuve que hacer algo que fue primordial y que ha sido importante y ha sido la base para que yo pueda estar tranquila y que aquí haya yo descubierto mi paz y mi libertad. Y eso fue que tuve que asumir y reconocer todas las cosas que hice y que hice mal. Y las tuve que reconocer a mis hijos. Me senté y hablé con ellos y les pedí una disculpa diciéndoles que me había equivocado, que estaba yo rota, que estaba yo en un estado en el que no supe ser una buena mamá y que lo sentía mucho, que los cambios que yo estaba haciendo y que quería seguir haciendo era para demostrarles con hechos y no con palabras que las cosas se iban a mejorar para siempre, que no iba a regresar a ser esa mamá controladora ni esa mamá rota y deprimida. Y entonces reconociéndolo y ellos escuchándome y diciéndome que claro que sí, que me daban una oportunidad y que además creían en mí, fue que yo pude empezar a planear venirme para acá y entender que yo tenía una segunda oportunidad y que se vale, pero fue importante yo reconocerlo y decirles a ellos que todos los días me esfuerzo por estar bien, para mí principalmente, para que ellos no tengan esa preocupación de mí y que también lo hago dedicándoselos a ellos y que quiero que ellos se sientan orgullosos de mí. Así es que ellos fueron muy generosos, no solamente en decirme, ma, anímate, hazlo, cuenta con nosotros, sino que también fueron muy generosos en darme no una, sino muchas oportunidades, de no dejarme de amar a pesar de las cosas, de acompañarme en creer que también tengo sueños y que mis sueños también son importantes. Así es que si el día de hoy yo soy una mujer libre y que tengo paz y tengo la fortuna de estar aquí y, y, y poder hacer las cosas como las que estoy haciendo ahorita, es gracias a que tengo 2 hijos generosos y que me dijeron, aceptamos tus palabras, mamá, y ve y consigue tu felicidad. Así es que, Chema, Roberto, muchas gracias, muchas gracias. Cambiaron radicalmente mi vida y nunca, nunca pararé de hacer algo para que ustedes sepan que fue en serio, que cambié y que no volveré a ser esa mamá controladora espantosa. Por fin soy la mamá cool que ustedes necesitaban. Gracias, los amo con todo mi corazón.